Muy buenas tardes, ¿cómo están? Cordial salud, bienvenidos a la clase de lengua castellana. Y vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de un tema muy indispensable para todos nosotros, que es el tema de la comunicación. La comunicación es la habilidad, ¿cierto? Vamos a iniciar con ese concepto sencillo que la comunicación es una habilidad, ¿cierto? Que tenemos los seres humanos, ¿cierto? ¿Quiénes tienen esa habilidad? Los seres humanos, ¿cierto? Pero a su vez también lo tienen los seres vivos. Entonces vamos a hacer esa relación entre los seres vivos, ¿sí?, y los seres humanos. Resulta que entre los seres vivos y los seres humanos hay una relación muy cercana, pero que tenemos que tener en cuenta algo y es la racionalidad, ¿cierto? Hablamos de racionalidad, ¿listo? Hablamos sobre racionalidad. Entonces, ¿cómo así? Por allá en la novena de aguinaldos, ¿cierto? Los que somos católicos, hacemos la oración y dice por allá en una oración que María y José tuvieron que acudir a los seres irracionales, ¿cierto? Las personas racionales tuvieron que acudir hacia los seres irracionales, o sea, los animales. Pero aún así, teniendo en cuenta la situación, la comunicación o el sentido comunicacional que tenemos dentro de los seres vivos y los seres humanos es una habilidad, ¿cierto? Y esa habilidad es la forma en cómo nosotros nos podemos expresar. Teniendo en cuenta esa racionalidad, hablamos de dos componentes sencillos, ¿listo? Uno de los componentes viene siendo entonces lo que llamamos nosotros lo verbal y lo no verbal, ¿cierto? Y dentro de lo verbal tenemos algo que es lo que llamamos lo escrito, ¿cierto? Lo escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago este proceso de la comunicación no verbal, estamos hablando de la gestualidad. Y la gestualidad no es más que otra cosa que sí, la forma de poder expresar ¿qué? Emociones. Muy bien, emociones. Entonces, todo lo que yo puedo llegar a expresar, ¿sí?, por medio de los gestos, cuando a mí no me gusta algo, cuando a mí me cae alguien mal, cuando yo estoy alegre, cuando estoy triste, ¿sí?, eso tiene que ver con la gestualidad dentro de la comunicación no verbal y son las emociones, ¿cierto? Lo que yo siento en el momento. Entonces, una cosa es lo que yo esté hablando, otra cosa es como yo me esté sintiendo. Hay una línea muy delgada entre lo que yo estoy hablando y le estoy queriendo hacer entender al otro y otro cómo me estoy sintiendo por dentro. Yo puedo estar muy triste, pero tengo que irradiar esa felicidad o esa alegría a las personas con las que estoy dentro de mi entorno como tal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando hablamos de una comunicación verbal, estamos hablando de algo escrito o cuando me estoy comunicando con el otro, ¿cierto? Y me hago entender de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de lo escrito, estamos hablando de expresiones ¿qué? Hablamos de una expresión artística, ¿cierto? De una expresión artística. Pero, profesor, resulta que es que yo también, dentro de esa expresión artística, yo puedo expresar mis emociones. Claro, pero es que esto ya no expresa sus emociones, expresa sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aclarar ese asunto. ¿Cuándo se expresan sentimientos? Cuando yo doy algo, ¿cierto? Cuando yo llevo la florecita, entonces es mi sentimiento. Esto me representa, esta florecita, el amor que siento por ti, ¿cierto? Una gaseosa, un pan de bono, un almuerzo, ¿sí? Es el sentimiento, es la expresión física de lo que yo siento por otra persona o lo que estoy haciendo, por lo que siento por mi carro, ¿no? Yo amo mi carro, entonces yo le llego a mi carro con una pijama para que en el sol no se dañe, ¿cierto? No se deteriore. A mi perrito yo le llego con un huesito de esos que venden en las veterinarias, entonces porque yo amo a mi perrito. Es mi sentimiento, es la expresión física. Pero las emociones como tal, eso es como cuando le llega el novio, ¿sí?, con la serenata y ella está dormida y entonces exaltada, uy, qué emoción, ¿cierto? Se alegró. Eso no es un sentimiento, es una emoción, ¿de acuerdo? Entonces las emociones tienen que ver con la gestualidad dentro de lo no verbal
y los sentimientos dentro de una expresión artística, ¿cierto? Dentro del lenguaje verbal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, es indispensable que nosotros tengamos claro cómo es el manejo de todo este tema de la comunicación. La comunicación es un sistema muy grande y la comunicación es infinita. Nosotros todos los días, en todo momento, en cada lugar nos estamos comunicando. ¿Listo? Nos estamos comunicando. ¿Listo? Bien. Pasemos un momento aquí al tema de los seres vivos. Indispensable, la irracionalidad. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a hacer un juego dentro del tema de la racionalidad y la irracionalidad. Pero resulta que entre el tema de la irracionalidad existe algo muy importante. Y es que los animales y las plantas también tienen unas emociones. ¿Sí? ¿Ve qué raro? O sea que entonces un perro se alegra, claro, y entonces cuando bate la cola cuando nos ve. Cuando las mujeres que son como tan meticulosas con este tema de las plantas, usted se sienta a hablar de una plantita y la planta crece en verde y crece muy hermosa y crece muy bonita y va y le echa agüita y va y le echa una solución nutritiva y la plantica le crece muy linda. Cuando usted va y tiene mala mano, que es lo que llaman las abuelas, dentro del proceso de darle agüita a la mata, pues sencillamente la mata se achila. Así usted le dé el agua más fresca que tenga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son unos seres vivos y los seres vivos por excelencia tenemos comunicación. ¿Por qué el perro lo mordió a él y no me mordió a mí? ¿Por qué el perro no me muerde a mí y muerde a todos los del barrio? Sencillo, porque es que al perro no lo quieren las personas, entonces él detecta ese odio, entonces pum, ataca. Ataca. Y entonces es lo que nosotros llamamos que esta irracionalidad es lo que se llama el trabajo por instinto. ¿De acuerdo? Por un instinto. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos siendo claros cómo viene siendo el proceso de la comunicación. Ok. Seguimos. Dentro del proceso de la comunicación hay algo importante. Después de nosotros saber que la comunicación son sentimientos y son emociones, entonces vamos a mirar qué procesos tiene la comunicación. ¿Sí? Que la comunicación es una situación en que tenemos dos agentes importantes. Vamos a mirar cuáles son los otros agentes importantes. Entonces tenemos aquí dentro un agente importante, tenemos al señor emisor y tenemos al señor receptor. ¿Cierto? Tenemos al señor emisor y tenemos al señor receptor. Entonces, ¿qué pasa con el señor emisor? El señor emisor es quien habla, ¿cierto? Y el señor receptor es quien recibe dicha información. Bueno, qué bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿quién habla y quién recibe la información? Entonces, vamos a mirar cómo va a ser ese proceso de comunicación en los videos que ustedes tienen ahí en el Moodle. ¿Sí? Van a ustedes a ubicar cuáles son esos procesos de comunicación, qué vienen siendo, ahí les van a explicar punto a punto, ¿cierto? Cuando hay un proceso de emisor, cuando hay un proceso de recepción, pero también dentro de estos dos componentes existe algo que es el canal, el mensaje, ¿cierto? El canal, el mensaje, ¿cierto? Y el código. Entonces, vamos a mirar allá dentro de su video, ¿cierto? Dentro de la explicación que tienen ahí en el video del Moodle, cuándo es un canal, cuándo es un mensaje y cuándo es un código. ¿Listo? Y vamos a ir desarrollando entonces la actividad con base en esa información. ¿Listo? Cuando entonces este mensaje, que es lo que yo estoy queriendo decir, ¿sí? Tiene un canal y tiene un código, ¿cierto? El código es el lenguaje en el que yo le estoy queriendo transmitir la información al otro. Y el canal es por el medio en el cual estoy transmitiéndole esa información. ¿Listo? Es el mensaje es lo que yo quiero decir, el canal es lo por donde lo quiero enviar y el código es en el lenguaje que lo estoy enviando.
¿sí? Eso es como cuando usted le dicen allá el código en informática, en tecnología, los programadores, no, es que el código está dañado, y el código, pero ¿qué es el código? No, ¿qué es el código binario, unos y ceros? Ah, ok, perfecto, listo, ya empieza uno a entender, ¿de acuerdo? Como cuando uno en el colegio o en la universidad le decían, bueno, su código es el 05, entonces uno en la lista de la planilla del colegio no es el 05, ¿sí? En mi colegio yo siempre fui el código 01, entonces siempre era ese código, o sea, es el lenguaje sencillamente que se usa para transmitir ese mensaje por medio de algún recurso, ¿listo? Algún recurso comunicacional que es el que vamos a utilizar como tal, ¿listo? Entonces, teniendo claro eso, vamos a revisar, porque es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Esa comunicación que nosotros ahí tenemos tiene algo importante que se llama el código lingüístico. Perdónenme, aquí borramos. Acá, el código lingüístico. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en una siguiente clase, pero vamos a adelantarlo porque es que es muy importante. Porque muchos estudiantes preguntan, bueno, pero venga, yo tengo una duda, ¿por qué yo me imagino una cosa, pero aparece otra? ¿Cierto? Entonces eso tiene una razón de ser, tiene un motivo, ¿cierto? Algo que se llama el significado y el significante, ¿cierto? El significado y el significante. Y entonces este significado que está aquí, hagamos un ejercicio entre todos rápidamente, vamos a imaginarnos un carro, imagínense a ustedes un carro. ¿Listo? Un minuto para que se imaginen el carro. Un carro. Imagínense un carro. Listo, ya nos imaginamos el carro, ¿cierto? Entonces el significado es el carro. Carro. Yo voy a poner acá el significante. Entonces mi carro, resulta que mi carro es de 5 ruedas. ¿Cierto? De 5 ruedas. Es mi carro. Ese es mi carro, de 5 ruedas. 5 ruedas. Yo me imaginé ese carro. Usted ahora puede imaginar el carro de su esposo, de su novio, de su amigo, de su hijo, de su tío, del vecino, del carro preferido, del carro que usted quiere. Mi carro es de color azul, ¿su carro de qué color es? ¿Sí ven? Entonces, el significado es la palabra, es lo que yo conozco, lo que a mí me enseñaron desde muy pequeño a saber que eso es un carro, ¿sí? Y que todo vehículo, todo medio de transporte que se mueve por medio de ruedas, pues es un automóvil, ¿sí? Es un auto que se transporta. Pero el significante ya es lo que yo codifico dentro de mi cerebro, ¿cierto? Entonces existe algo dentro de la comunicación que se llama la codificación y la decodificación. La codificación y la decodificación. ¿Sí? ¿Qué es la codificación y qué es la decodificación? Pues muy sencillo. La codificación es cuando a mí me entra la información. ¡Pum! Carro. ¡Pum! Y allá la computadora del cerebro empieza a construir ese carro. ¿Qué es decodificar? Es cuando yo ya emito, ¿cierto?, mi imagen. ¿Sí? Mi imagen. Por eso es que los niños pequeños, los bebés, los niños de 1, 2, 3, hasta 4 años, muchas veces uno les dice, ven, dibújame a tu mamá. Y entonces la mamá para ellos es una bolita y un palito. Esa es mi mamá. Y entre miles de dibujos que pueden haber, esa sigue siendo la mamá. ¿Sí? Iguales, de hecho. Va a decir, esta es mi mamá. Tiene algo característico que lo hace, que sea la mamá. Ven, dibújame un perro. Ese es mi perro. Ven, pero ¿dónde está la cabeza del perro? Aquí. Y la cola del perro aquí. Y los pies aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que nosotros codificamos y decodificamos a nuestra manera, a nuestra forma.
Por eso es que es importante que entre los procesos de comunicación entendamos y escuchemos muy bien lo que el otro me está diciendo, porque es por ello que empiezan a existir los problemas y los roces, porque es que yo entiendo lo que quiero entender, más no lo que el otro me quiere hacer entender, ¿cierto? Esa es la situación, por eso es que existen tantos conflictos. Por eso es que existen tantos conflictos entre las personas que dicen mentiras y las personas que dicen la verdad. Porque ese sistema de comunicación es el que nos permite a nosotros poder identificar esos procesos, ¿sí? esas formas lingüísticas de nosotros podernos comunicar y entender, hacernos entender con los demás. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de significado y significante dentro del código lingüístico, ¿sí? Hablamos de dos sistemas importantes, ¿cierto? Hablamos de dos sistemas importantes. Hablamos de signos naturales y signos artificiales. ¿Ok? Signos naturales y signos artificiales. Los signos naturales, pues, derivados de la naturaleza. Pero los signos artificiales tienen que ver con la mano del hombre. ¿Listo? Su tarea para la próxima clase va a ser indagarme qué son los signos naturales y qué son los signos artificiales. ¿Qué son? ¿Qué son? Escuchen. ¿Qué son signos naturales y qué son signos artificiales? ¿De acuerdo? La próxima clase vamos entonces a organizar este tema relacionándolo con el tema de la comunicación. ¿De acuerdo? Vamos entonces a trabajar los documentos, los archivos que tenemos entonces dentro de nuestro Moodle. Vamos a ver el video, ¿sí? Vamos entonces a hacer la lectura del módulo que aparece ahí y vamos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa me están escribiendo ahí al correo para que podamos entonces interactuar. Un abrazo. Bye bye.